El doctor José Aponte Ponce es el director del Hospital Docente Universitario Doctor Darío Contreras, el principal centro traumatológico del país. Está aquí con nosotros y agradezco al doctor Aponte que haya aceptado esta invitación. Va un poco a pasar revista a cómo está el hospital, qué has hecho, cómo estuvo el pasado año, cómo estuvo el fin de año. En fin, hablar de este importante centro de ícono de la medicina, de la traumatología y la ortopedia aquí en la República Dominicana. Doctor, feliz año, caramba. Sí, muchas gracias igualmente. Sí, Y nada, un honor estar aquí de nuevo en su programa. cómo no, gracias por venir. Mire, doctor, es que el fin de año no estuvo tan No, mal como otros. sí, Eso no quiere decir que no tuvieran mucha presencia de pacientes, pero sí, según lo que vi en la prensa, las cosas no fueron no. tan exageradas. Sí, realmente comparado con el año anterior, pues las cosas han ido mejorando, Qué bueno. porque hubo menos incidencia de accidentes de tránsito, incluso menos muertes. El año pasado tuvimos 5 fallecimientos en el hospital, este año fueron 3. Esperamos que el año que viene no haya ninguno. Ninguno, así es. Y realmente, por ejemplo, de 1.300 y tantas emergencias que se recibieron el año pasado, este año recibimos 1.200. De esos accidentes de tránsito, pues el año pasado tuvimos 190 de vehículos de 4 ruedas, este año tuvimos 180. Motocicletas el año pasado fueron 270, esta vez fueron 184. Es Pero decir una que, reducción muy exacto, importante. bastante significativa. Eh, y realmente esperamos que la población siga tomando conciencia. Claro. También hay que reconocer que en toda la vía pues se vio la presencia de la defensa civil. También hubo Sí, mucha actividad sí. de los organismos de socorro y defensa civil. Sí, y la propia autoridad metropolitana del transporte que Correctamente, estuvo también estuvo bien también activa. muy activa y bueno, sin embargo, siempre caramba, lo que más duele es que todos estos accidentes, dice su colega director del NEI Arias que él no le llama accidentes, sino que son choques, dice que el Sí, accidente puede llegar o dice que bueno, que también ya en muchos países del mundo se está asimilando el término de choques más que el del accidente, porque el accidente es algo casi que usted no puede sí, controlar, exactamente. pero la verdad es que todo esto es un asunto prevenible y el desenfreno en muchas ocasiones provoca todo este tipo de Sí, situaciones. correctamente. O sea, realmente la gran mayoría de lo que nosotros llamamos accidentes pudieron haber sido evitados, porque cuando se respeta la ley de tránsito, cuando se consume alcohol, cuando se va a conducir, todo ese tipo de actividades, aumentan el riesgo de que usted tenga un evento desagradable. Y desgraciadamente en esta fecha, porque fíjese que no es una coincidencia que para fechas como Navidad y Semana Santa es que estos eventos desagradables aumentan, pero aumentan porque aumenta el flujo de vehículos, lógicamente, la gente se desplaza, pero lo hace sin observar las leyes de tránsito. Y también el consumo de alcohol se incrementa. Como no, en todo esto, doctor, ustedes sí estuvieron bien preparados en cuanto a personal, en cuanto a Sí, sí. todo lo que necesitan, porque bueno, ahí no, esos casos no es de que yo voy a salir a buscar esto y que no Ujú. tengo esto, ahí hay que tener todo porque Sí. hay emergencias ahí que se No, presentan. realmente, como digo, otra vez pasamos la prueba porque Mm, tuvimos a la altura de las necesidades, estuvimos equipados con medicamentos, insumos. Ustedes saben que siempre Promese nos suple con un donativo nada, no, sí, adicional. sí. Entonces ya eso también refuerza el almacén, pero también no nos lesiona económicamente porque es un donativo. ¿Cómo no? Doctor, en sentido general, el pasado año, ¿cómo usted deberá presentar su memoria? ¿Cómo usted piensa o cuál usted entiende que fue su fortaleza para dirigir la institución en todos los ámbitos? O sea,
¿Qué le garantizó a los pacientes durante este año que acaba de concluir? Pues nada, nosotros hemos logrado disminuir el día cama, es decir, la estadía de los pacientes en espera de cirugía. También ir institucionalizando lo que es el hospital. Eso gracias a, por ejemplo, el Ministerio de Administración Pública, el Viceministerio de Garantía de la Calidad, el Servicio Nacional de Salud. Es decir, nosotros hemos ido teniendo un acompañamiento, al igual que los demás hospitales, de todas esas instituciones. Usted sabe que anteriormente, pues, los hospitales se dirigían prácticamente solos. Ahora uno lleva un acompañamiento. De hecho, ahora, al 31 de enero, nosotros tenemos que volver de nuevo a depositar todos nuestros papeles para la habilitación del hospital. Eso son cosas nuevas, pero son cosas que te llevan a que el hospital quiere decir que está apto para recibir pacientes. Entonces, asimismo, el Viceministerio de Garantía de la Calidad, que se encarga también de que esos pacientes reciban una atención de calidad, o sea, somos supervisados. Y de hecho, de reciente formación en los hospitales es la unidad de atención al usuario, donde el usuario tiene derecho a irse a quejar. Ah, no me digas. Claro, hay buzones donde también depositan sus quejas. Entonces, toda esa queja debe dársele respuesta en un tiempo mínimo de 15 días. Esa queja tienen que llegar a su despacho o Sí. llegan a una instancia que... Si no es resuelta antes de llegar a mi despacho, tiene que llegar al despacho mío. Y todas esas quejas se van archivando, porque también hay que ver qué es lo que está produciendo ese tipo de quejas. Okay. Si es el médico, si es el personal paramédico, sea quien sea, entonces hay que tomar los correctivos del lugar. ¿Cómo no? Cuando usted dice, doctor, que redujeron la cantidad de días de ingresados pre-operatorio, pre-cirugía, ¿qué significa eso? ¿Con qué se come eso? Lo que pasa es que muchas veces el paciente llega accidentado, por la razón que sea, se ingresa, se prepara para cirugía y se opera. Muchas veces estos pacientes duraban hasta 15 días y más, ingresados esperando una serie de trámites y eso, que hemos ido disminuyendo. Eso también es supervisado por el Viceministerio de Garantía de la Calidad, porque cuando la larga estancia quiere decir que hay deficiencia en el servicio. ¿Cómo no? Entonces, ahora más o menos, ¿cuál es el promedio de que En promedio ya nosotros estamos unos 7 días, que todavía debe disminuir más. Pero hay otras situaciones que se presentan, doctor, como por ejemplo el hecho de que los pacientes tengan que aportar, poner algunas cosas que se requieren. Por ejemplo, a mí me han llamado, me contactan algunas madres, mira, tengo mi hijo con un accidente, pero entonces los clavos, la que sé yo cuánto y todo eso. Cuando esa situación se da en una persona, caramba, que no puede resolver esa situación, ¿qué solución le busca el hospital? Porque también tener un paciente ahí por tiempo indefinido también es un gasto, es un costo. De hecho, eso no aumenta el día cama. Es decir, cuando usted mete ese paciente que duró un tiempo porque no consigue el material de síntesis encamado, y entonces lo suma, y entonces saca el promedio, ese no aumenta el día cama. Entonces nos daña nuestro promedio. Ah, bueno, le daña el promedio. Exactamente. Sí. O sea, que ustedes están como se dice, como un poco como en el medio, ¿verdad? Sí. O sea, porque es como, por ejemplo, pasa con el asunto de la parturienta, cuando vienen mujeres embarazadas de Haití, por ejemplo, sin ningún chequeo prenatal ni nada. Sí. Entonces es un embarazo de alto riesgo. Entonces eso le daña las estadísticas yo he entrevistado a los directores de maternidad y pegan el grito al cielo. Sí, porque eso le daña sus estadísticas. Entonces así nos pasa a nosotros con ese caso. Mira qué pasa. Gracias a SENASA tiene ya como 4 millones de afiliados. Entonces eso ha sido una solución para nosotros, directores de hospitales. ¿Por qué?
Porque cuando un paciente llega con un seguro de SENASA le cubre todo. Ahora, ¿cuál es el problema? Aquel que todavía no tiene seguro. Cuando llega al hospital no tiene seguro ni tiene los recursos para conseguir material de osteosíntesis. Pero ¿qué pasa? Un material de síntesis, por decir, qué sé yo, un clavo bloqueado te puede costar hasta 30,000 pesos. Eso es así. Entonces, el presupuesto del hospital, comprando el material de síntesis a todas esas personas, se va en una semana. En una semana, sí. Entonces, ese es un gran problema. Muchas veces esas personas pues buscan la forma de comprar su material de síntesis. Otras veces nosotros hemos conseguido con donaciones resolver esos problemas, pero no siempre tenemos la disponibilidad. Ahora mismo ahí se está haciendo un planteamiento a través del Servicio Nacional de Salud a ver si ese material puede ser suplido a través de promesas. Que sería Eso sería una gran alternativa. solución, sí, y entonces abarataría un Pero poco. estamos hablando que es mucho dinero. Mucho dinero, exactamente. Pero igual el Estado como quiera Sí, tiene, porque sí, reitero, pero lo otro es tener a una persona claro, claro. indefinida, que hay gente que literalmente no tienen el dinero. No, si pero lo eso tienen. estamos Yo claros. le digo porque hay gente que me han dicho, mira, tengo mi hijo por qué sé yo cuánto tiempo ahí de un accidente y está inválido, no puede, está pendiente de una operación. Entonces uno comienza a tocar puertas a ver Sí, quién sí. puede cubrir y quién puede Pero ayudarle. Con eso uno realmente puede también hay que comprar. reconocer que el Estado no es infinito. O sea, y muchos de lo que estamos hablando que son accidentes, en su momento pudieron haber sido prevenibles. Sí, claro. Sí, es así. Pero igual es una... El Estado no puede tampoco delegar el asunto ni puede decir, bueno, yo no, porque es una responsabilidad de la salud Correcto, de la está. población, una responsabilidad del Estado dominicano. Y entonces, pero más o menos, ¿cuántas personas requieren de ese tipo de material? Diríamos al año, semanal, no sé, cómo, es una gran cantidad de personas, es Mira, considerable. prácticamente todo el que ingresa al hospital como consecuencia de un traumatismo amerita, o sea, si va a cirugía porque amerita un material de síntesis, sea un, un adulto mayor ya que se fracturó porque se cayó, se fracturó la cadera, ya ese es muy probable que necesite una prótesis de cadera o necesite un material de síntesis. Ya lo que son por accidente también necesitan material. O sea, generalmente todos... Ese es el día a día de ustedes. Exactamente, todos los pacientes que están ingresados allá prácticamente necesitan el 100% un material de osteosíntesis, sea de ortopedia o sea de maxilofacial o incluso de neurocirugía. E inclusive, y obviamente, como usted dice, es muy difícil para el hospital tener siempre De todo. hecho, un trauma vértebromedular puede, el costo del material va de 150 a 300 mil pesos Eso es cuando hay una ruptura de vértebra. de vértebra. Eso es cuando pueden ser subsanables, ¿verdad? Porque ahí... Sí, lo que pasa es que muchas veces, o sea, o muchas veces no siempre, lo indicado es hacer la instrumentación porque aunque el paciente quede con déficit motor, por lo menos tiene la columna estabilizada y lo pueden sentar. Ya, sí, porque lo otro es quedar en una situación bastante difícil. Y bueno, se ven toda esta situación constantemente. ¿Cómo, doctor, está la respuesta? ¿Hay algún déficit, un superávit de usuarios o de pacientes allá con respecto a la ocupación de las camas, de los internamientos, de todo? O sea, ¿cómo está eso? ¿Cómo están esas estadísticas? Mira, realmente nosotros tenemos una sobredemanda porque prácticamente nosotros recibimos pacientes incluso de todo el territorio nacional. Y eso también hay cuando se articula, Yo o le digo sea, a la gente en la área, ustedes dentro de esos hospitales, ustedes son los riquitos. Y dicen, no. no, es la misma situación, o Sí, sea, ellos estamos, allá en el área también vive lleno, sí. pero también sucede No, yo que, digo que económicamente están un poquito más holgados que ustedes, eso es lo que le digo. bueno, habría que ver, sí. Sí.
Pero, por ejemplo, también cuando, o sea, porque ahora se está hablando de articular bien la red, es decir, crear lo que es la unidad de atención primaria. Sí. Eso va a descomprimir un poco los hospitales porque hay muchos pacientes que llegan a los hospitales de tercer nivel que no debieron llegar. Pero hasta en el de allá es que son muy especializados, porque una gente, un muchacho que se caiga, un joven, una persona que se caiga y se fracture un brazo, ¿a qué atención primaria te lo puede llevar? No, no, porque por ejemplo, ese se fracturó un brazo, vamos a decir, en una provincia. Puede ir al hospital de la provincia. Ah, eso sí, no tiene que venir. No sí. tiene que venir aquí porque Sí. eso allá hay médicos ortopedistas también calificados. Un paciente que tiene un accidente y tiene una fractura abierta también no tiene que venir a la capital, se puede tener en su mismo hospital. Eso es así. Eso sí, o sea, ahí es que vamos a la articulación de la red, donde por ejemplo, claro, ya hay un trauma de mayor complejidad, donde usted tiene un traumatismo severo de cráneo, necesita una unidad de cuidado intensivo, allá no la tienen, pues entonces tienen que referirlo. Claro. O tienen, qué sé yo, un trauma vértebromedular o la pelvis, una fractura de pelvis compleja, pues eso se justifica. Pero una fractura per se de una extremidad, eso la maneja el ortopedista en el sitio donde está. ¿Cómo no? Bien, solicito la anuencia del doctor José Aponte Pons. Él es el director del Hospital Docente Universitario, doctor Darío Contreras, de esta capital. Vamos al corte y ya regresamos con la parte complementaria de esta entrevista.